Hola a todos, mi nombre es Navidad Mantilla y mi grupo está conformado por Yanita Aparicio, Ana Martínez, Carolina Guerra y por supuesto quien les habla. Nosotros el día de hoy vamos a hablar acerca de la investigación educativa y vamos a abrir nuestra presentación con algunos conceptos que dan ciertos autores frente a esta temática. Vamos a iniciar con John Best. Él la define como ese procedimiento formal y sistemático que se lleva a cabo por medio del análisis científico. Si bien este autor le dio como un enfoque o se inclinó más por la parte empírico, analítico y científico, lo cual llevaba a que esa investigación educativa tenía que ceñirse al método científico, es decir, que tenía que cumplir con esas reglas, normas y todos esos parámetros establecidos y terminaría siendo una investigación totalmente rigurosa. También tenemos a Stenhouse, que la define como esa indagación sistemática sometida a una crítica pública. Este autor la define como esa búsqueda básicamente o indagación o averiguación que se encuentra sometida a una crítica o a una revisión totalmente pública, ¿sí? por parte de lo empírico, para así poder llegar a esos resultados aptos y lógicos, ¿sí? Que fuera una investigación educativa completamente verosímil, ¿sí? Totalmente creíble. Y también tenemos a Eliot, que la define como esa reflexión diagnóstica frente a la propia práctica. ¿Qué significa esto? Aquí lo que este autor quiso plantear fue que esta investigación viene siendo como ese análisis, esa profundización frente a todo lo que se ha investigado en el transcurso del proyecto. Básicamente es llegar a observar si realmente todo lo que se estuvo abordando es realmente contundente y puede así de este modo aportar a una investigación en la parte educativa. Bueno, continuamos con Travers, que la define como esa actividad encaminada a la creación de conocimiento, ¿sí? Básicamente entonces es esa actividad que conlleva, ¿sí? O conduce a una construcción de nuevos saberes y que están más inclinados a esos intereses, ¿sí? O a esos propósitos que tengan en particular cada uno de los formadores y educadores o docentes y todo ese cuerpo educativo. Y finalizamos con Albert, que la define como esa trata de cuestiones o problemas relativos a la naturaleza, ¿sí? Esto incluye toda la parte de la epistemología, la metodología, los fines, los objetivos, ¿sí? En el marco de una búsqueda que siempre está en constante cambio, para así poder abstraer muchos saberes, ¿sí? Nuevo conocimiento, discernimiento, para de esta forma crear una investigación muy contundente y así poder dar su aporte muy significativo en el ámbito educativo. Bueno, en cuanto a la parte de las características, tenemos como primera característica que permite la presencia de acciones intencionales y sistemáticas. ¿Qué significa esto? ¿Por qué intencionales? Porque un investigador tiende siempre a inclinarse o a interesarse más por algunas temáticas que por otras. Y sistemáticas porque va ligada a la parte de la taxonomía, es decir, que la investigación debe poseer, debe contener un orden, ¿sí? Para que sea coherente. Como segunda característica tenemos que son realizadas con el apoyo en un marco teórico.
Esto es de vital y suma importancia cuando se está realizando este tipo de investigaciones. ¿Por qué? Porque siempre se debe apoyar en otros autores y diferentes autores que ya hayan hablado frente a la temática que se está desarrollando, ¿sí? Para que este trabajo tenga como más fuerza, ¿sí? Sea más contundente y sea obviamente verosímil. Como tercera característica tenemos que conducen al conocimiento de algo nuevo. Es muy obvio cuando uno siempre está investigando, y es que uno debe recurrir a fuentes para así abstraer, llenarse, nutrirse, enriquecerse de nuevos saberes. ¿Para qué? Para de este modo poder plantear algo nuevo, ¿sí? Algo que aporte al ámbito educativo. Y otra característica es que se obtienen a través de diversas naturalezas. Es decir, aquí va un poco más toda la parte de la metodología, de las teorías, de las ideas, todos esos conceptos, artefactos, máquinas, medios y todo ese comportamiento. Básicamente todo este conjunto de ideas y de herramientas son las que me van a permitir construir poco a poco mi propuesta investigativa. Hola, muy buenos días para todos. Mi nombre es Janit Aparicio y en esta oportunidad vengo a explicarles un poco sobre el origen de la investigación científica. Vamos a hablar un poco sobre los planteamientos claves durante toda esta trayectoria que ha tenido este proceso magnífico. Entonces, comenzamos hablando sobre Aristóteles. Vemos que Aristóteles es uno de los principales pensadores y filósofos de la humanidad que sentó las primeras bases del conocimiento y de la filosofía. Entonces, Aristóteles nos deja un punto clave que es el concepto de método, porque en aquel entonces se le conocía como método o como tradición científica. Entonces, ¿qué es un método? Es el conjunto de reglas o axiomas que debían conducir al fin propuesto de antemano. Es decir, toda esta recopilación de información que parte de una curiosidad debería estar encarrilada o debe estar encarrilada hacia el mismo propósito. ¿Qué se quiero tener con esto? ¿A qué quiero llegar? ¿Sí? Y vemos que este concepto, a pesar de que ha sido designado hace muchos siglos, tiene vigencia en la actualidad. Además, Aristóteles no solo nos deja el concepto, sino que nos deja una proporción importante que compone a la tradición científica, y es el empirismo. Ya muchos de nosotros conocemos en qué se basó esta corriente filosófica, pero vamos a hacer un breve repaso sobre esto. El empirismo es básicamente aquella corriente dedicada o enfocada a que el conocimiento era producto de la experiencia. Entonces, se afirma que cualquier tipo de conocimiento no estaba clasificado, precedía de una experiencia, ya sea interna, que se conoce como la reflexión, o ya sea externa, que es producto de las sensaciones. Aristóteles, además de dejarnos estos planteamientos, nos hace claridad y énfasis en que las verdades universales pueden estar implícitas dentro de las particularidades de la inducción. Entonces, vemos que asimismo nos proponen los procesos o los métodos de razonamiento filosófico, el matemático, el lógico y el técnico. Y además nos deja la posibilidad del razonamiento inductivo y deductivo. Bueno, vamos a hablar un poco ahora del siguiente periodo, que es desde el año 1600 a.C. Aquí vamos a enfocarnos un poco en la civilización egipcia, y su principal aporte, que fue el papiro.
Bien, conocemos de esta época que hay muy pocas evidencias sobre estos primeros procesos de investigación, pero tenemos la certeza de que fue de tipo descriptivo, dado a que todo era producto de la naturaleza. Entonces, aquí tenemos el papiro, que es un manual médico que consta de 4 partes: un examen, un diagnóstico, un tratamiento y un pronóstico. Entonces, esto fue creado bajo la percepción de la experiencia, es decir, aquí juega un papel fundamental la tradición empírica, dado a que es producto de las sensaciones, ¿sí?, producto de las experiencias producidas por el contexto social. Bien, vemos que los primeros babilonios y egipcios desarrollaron mucho su conocimiento en cuanto al razonamiento matemático, enfocaron mucho sus artes a la parte de la creación de artesanías, de cerámicas, ¿sí? Y hubo un predominio, ¿sí?, dentro de los pictogramas. Entonces, muchos de ellos basaron sus conocimientos matemáticos, que tuvo mayor relevancia, en lo empírico. Ahora vamos a hablar un poco sobre un nuevo periodo que nace desde el siglo XVIII. Aquí tenemos las primeras manifestaciones de las metodologías modernas, y aquí surgen una serie de acontecimientos que rompen ese periodo tradicional que venía con mucho auge, para darle paso a las nuevas ideas, nuevas ideologías y nuevos paradigmas. Entonces tenemos que aquí las ideas de Aristóteles crean ese, digamos, marco de debate, marco crítico, en el que se le da, digamos, que mayor relevancia a sus ideas aristotélicas dentro de las pequeñas universidades que comenzaban a construirse en esa época. Vemos que Aristóteles contribuye aquí en este nuevo periodo, contribuye a la conciliación de sus filosofía aristotélica con la teología cristiana. Bien, entonces luego de esto tenemos la caída de la Edad Media. Ya muchos sabemos que dentro de este periodo el predominio era la religión, entonces se le da marcha atrás y nuevamente surge una teoría, ¿sí? Surge una corriente llamada el Renacimiento. Ya muchos de nosotros conocemos en qué se centró esta ideología, ¿sí? Luego del Renacimiento tenemos a unos pensadores que hicieron grandes aportes a la humanidad, comenzando por Nicolás Copérnico con su teoría de la heliocéntrica. Damos paso a René Descartes con el discurso del método, Roger Bacon con la metodología experimental, y finalmente tenemos a Galileo Galilei, que se le considera el padre del método científico. Ahora vamos a abordar un poco sobre este término en el que nos vamos a enfocar. Hablemos un poco sobre Isaac Newton. Muchos lo conocemos en el contexto académico como uno de los principales pensadores y filósofos, pero sabemos que aquí también tiene un principal aporte, y es la ley de la gravitación. Pero vamos a hacer un enfoque primordial en la filosofía experimental. Newton nos plantea y nos propone que debemos aceptar las proporciones derivadas por inducción generales de los fenómenos como ciertas o como posiblemente exactas. Bien, entonces él dice que esto puede ser mejorado, puede ser cambiado si existe un fenómeno que demuestre que sea exacto o que pueda acercarse a una posible realidad. Hemos llegado por fin a la época de los finales del siglo XIX hasta el siglo XXI, que es donde estamos actualmente. Y vemos que dentro de esta época tiene mayor rigurosidad el positivismo, el experimentalismo. Nace la pedagogía experimental, ya tenemos un método científico consolidado, basado en unas leyes, en unas normas, y sabemos que consta de 6 partes. Entonces esto es algo que más adelante abordaremos. Vemos que nace la pedagogía educativa, nace la investigación educativa, ¿sí? Y se compone desde la interpretación y la crítica. Entonces, desde la interpretación tenemos que es muy subjetiva, es decir, ya nace la concepción personal, ya aquí implica el punto de vista de cada persona ante la situación, es decir, dejamos esa parte en la que se consta de leyes y normas para darle espacio, para darle cabida a el pensamiento personal. Bien, y en cuanto al aspecto crítico se basa más que todo
en la necesidad de plantear una relación dialéctica entre una teoría y una práctica mediante una reflexión. Es decir, tomamos una idea que ya existe, procesamos e interpretamos, planteamos nuestro nuevo punto de vista y creamos una reflexión. Objetivos de la investigación educativa. Pero antes de hablar de estos, tenemos que tener claro qué es un objetivo. Este es una meta o finalidad que se pretende llegar a tener en una investigación específica. En primer lugar, tenemos el objetivo, conocer los distintos puntos de vista que tengan los investigadores acerca de la naturaleza de la investigación, es decir, qué piensa el investigador acerca del concepto, la clasificación, el proceso que se tiene que tener en un proyecto investigativo. En segundo lugar, tenemos adquirir el conocimiento y el dominio del concepto de la investigación. En tercer lugar, tenemos conocer los diferentes enfoques metodológicos aplicados a la educación por los investigadores. Estos enfoques pueden ser cualitativo, cuando hablamos de este nos referimos a los números, cuantitativo, este se refiere a la cualidad de los objetos, y pueden ser mixtos, es decir, cualitativo y cuantitativo. Cuarto objetivo, capacitar al estudiante para que éste tenga una lectura e interpretación crítica. Este objetivo para mí es uno de los más importantes, ya que es necesario que los estudiantes vayan más allá de lo que trata un texto, es decir, que puedan dar su propia interpretación, su propia opinión y punto de vista acerca de la investigación. En quinto objetivo tenemos lo que es innovar en educación y analizar los resultados. Es muy importante que nosotros como investigadores innovemos, busquemos nuevos métodos y estrategias para que el aprendizaje se transmita de una manera mucho más eficaz y este tenga un aprendizaje significativo. De esta manera, los resultados serán más eficaces y tendrán un resultado mucho mejor. Sexto objetivo, evaluación y diagnóstico. Este es muy importante, debemos evaluar a los estudiantes al momento de la investigación para así nosotros tener un conocimiento de lo que estos conocen y poder realizar un diagnóstico. Cuando nosotros realizamos un diagnóstico podemos potenciar y ayudar en la investigación para que sea mucho más eficaz. Los objetivos son muy importantes al momento de realizar cualquier tipo de investigación porque por medio de estos podemos nosotros llegar a la meta que nosotros deseemos. Es por eso que cualquier tipo de investigación se deben primero plantear los objetivos a la cual se desea llegar. Bueno, ahora tenemos lo que son los criterios. El primer criterio es el criterio de la veracidad. Este hace referencia al grado de confianza que se pueda depositar en los resultados de una investigación y en los procedimientos, es decir, que sean datos creíbles, veraces, claros y concisos. El segundo criterio es el criterio de la aplicabilidad. Este determina la relevancia y las posibilidades de que las explicaciones e interpretaciones como resultado de una investigación se puedan generalizar. Tercer criterio, el criterio de consistencia. Este hace referencia a que los resultados de una investigación se repitan bajo circunstancias similares en estudio con los mismos o similares sujetos, así como en contextos iguales o diferentes. Es decir, los resultados no van a cambiar independientemente el lugar o a la persona en que se le haga la investigación. Bueno, ahora tenemos el último criterio, el criterio de neutralidad.
Este se refiere a los resultados que se obtienen en la investigación, que son resultados ya estudiados, analizados, confiables y no producto de un juicio o interés propio del investigador, es decir, datos precisos y neutrales que se tienen acerca de la investigación. Hola a todos, mi nombre es Carolina Guerra y el día de hoy estaré hablando acerca de las limitaciones que se presentan en la investigación educativa. Como docentes, estamos llamados a desempeñar un papel clave como investigadores y en primera medida investigadores de nuestra misma práctica, con la finalidad de mejorar nuestra labor como docente, es decir, que debemos estar dispuestos a asumir los diferentes retos educativos que se presentan en el aula de clase y de la misma manera debemos ser muy minuciosos y analizar la manera como nuestros estudiantes aprenden o cómo les gustaría ser enseñado. ¿Y cómo conseguimos esto? Pues fácilmente a través de un intercambio dialéctico con nuestros estudiantes, donde vamos a poder compartir experiencias, opiniones, creencias, puntos de vista y pues vamos a tratar de definir las inteligencias de las cuales nuestros estudiantes poseen. Y a partir de esto vamos a encaminar proyectos investigativos en el aula que potencien todas esas inteligencias múltiples que presentan nuestros estudiantes y que puedan alcanzar aprendizajes significativos. Pero en esta búsqueda de investigación o proyectos que promuevan la participación de nuestros estudiantes, se presentan una serie de limitaciones, obstáculos que muchas veces imposibilitan que alcancemos resultados satisfactorios en nuestros estudiantes. Y pues como docentes estamos en la capacidad de identificar cuáles son esos obstáculos y pues tratar de sortearlos para poder así obtener resultados positivos dentro de la investigación. Dentro de esas limitaciones encontramos las limitaciones ambientales que, como su nombre lo indica, son esos factores contextuales que muchas veces no podemos generalizar. Para ser más claro, vamos a citar el ejemplo de que se nos asigna el grado de sexto y el grado undécimo. Pero resulta que como profesores nosotros identificamos en el grado sexto que los estudiantes son más dados a aprender por medio de imágenes o acompañado de canciones, de videos. Entonces, como profesores debemos potenciar proyectos investigativos en el aula que vayan encaminados a esa área, de promover esa inteligencia visoespacial. Aprovechar que los estudiantes son más afines con eso para que ellos puedan alcanzar aprendizaje significativo. Pero resulta que los estudiantes de undécimo no son tan dados a las imágenes y pues le parecen en cierto modo hasta aburridor. Ellos son más dados a ser reflexivos, a ser críticos. Entonces llevamos al aula lecturas, llevamos novelas donde ellos puedan hacer su análisis sociocrítico dependiendo el tema del texto. Entonces tenemos esas dos contrapartes o esas dos discrepancias. Entonces ese proyecto investigativo que nosotros iniciamos con los estudiantes de sexto grado no lo podemos generalizar ni traslapar a los estudiantes del grado 11 porque es que resulta que ellos no presentan el mismo tipo de competencias ni tampoco la misma edad. Entonces ese podría ser un factor o un límite ambiental porque estamos generalizando o suponiendo que los mismos problemas que presentan nuestros estudiantes de sexto los van a presentar nuestros estudiantes de 11. Entonces ahí consiste las limitaciones ambientales, en que no podemos generalizar ni creer que en todos los contextos se presentan las mismas competencias. Por otro lado tenemos las limitaciones técnicas, como su nombre lo indica, son todos estos factores externos que muchas veces imposibilitan que alcancemos resultados satisfactorios en la investigación. Y volviendo al mismo ejemplo del proyecto investigativo relacionado en potenciar esa inteligencia visoespacial, resulta que como docente se me ocurre llevar videos, hacerle presentaciones en diapositivas cargadas de imágenes para que ellos puedan entender de una manera mejor los contenidos, pero no tengo en cuenta que la institución no cuenta con estos recursos
como puede ser un video BIM, un portátil, entre otros. Entonces, como docentes estamos en la facultad de identificar esos pequeños problemitas que puede que haga que nuestra investigación no se lleve a cabalidad. Por otra parte, tenemos los factores, las limitaciones derivadas del mismo objeto de estudio. Como docentes muchas veces nos apresuramos en identificar una problemática en el aula y somos muy desesperados en denotar ese problema y listo, armamos nuestras hipótesis, pero resulta que cuando llevamos a cabo el proyecto investigativo, que vamos ya a la parte práctica, resulta que de pronto no fue así como lo imaginamos, y entonces debemos ser cuidadosos en ese aspecto y tratar de identificar bien ese objeto de estudio, establecerlo de una manera que podamos identificarlo a través de la observación, que sea algo de lo que estemos seguros y que a la final nos pueda proporcionar resultados satisfactorios. Por último, tenemos las limitaciones éticas y morales. Eso dice mucho como investigadores. Debemos tener esa calidad ética de que si estamos estudiando personas, no debemos tomarlas como un objeto, porque por supuesto que las personas tienen su integridad y merecen respeto. Y por supuesto, si necesitamos algunos datos de esas personas o necesitamos aportar evidencia, por supuesto que debemos contar con su consentimiento, hacer que esa persona nos firme una carta, y así no estaremos violando su integridad. Entonces, eso dice mucho sobre nosotros como investigadores, el respeto que le demos a la situación o el problema a investigar. Por otro lado, tenemos las fuentes de información que se requieren durante la investigación educativa. En primera medida tenemos las fuentes primarias y secundarias. Las primarias es esa información original que podemos encontrar en las enciclopedias, en los diccionarios, entre otros. Y pues las secundarias compilan y refieren a fuentes primarias. Estos pueden ser artículos de prensa, revistas, entre otros. Por otra parte, tenemos los centros documentales y bases de datos. En este sentido es cuando se adquieren las fuentes y pues se organizan en lugares de fácil acceso, es decir, se organiza la información en algunos lugares donde las personas puedan acceder fácilmente. Estos son como las bibliotecas o las bibliotecas en línea o documentos en línea, entre otros. Por otra parte, tenemos las redes telemáticas que permiten transmitir información de un dispositivo a otro a través del uso de aplicaciones. Y por último, tenemos la red de redes, que es Internet. Obviamente permite el acceso a cualquier tipo de información dependiendo en cualquier lugar donde nos encontremos. Es decir, que es la red global de comunicación e información.